El siguiente tema es el uso correcto del color. Será uno de los temas más largos, por lo tanto lo he partido en algunas partes. Comencemos. Quiero empezar por explicar cómo funciona, y para eso retomo las ideas de Isaac Newton. Esta imagen de Isaac Newton lo muestra con el prisma. Ese prisma fue un regalo que unos amigos lo hicieron a manera de broma para hacer ciertas insinuaciones hacia la práctica de alquimia que se dice llegó a tener Newton. Cuando Newton jugó con este prisma, pudo ver lo que seguramente muchos habrán visto, que el prisma descomponía la luz en un arco iris. Esto sucedió en 1666 y Newton, a la hora de ver ese espectro de colores reflejado, se preguntó ¿por qué será que este arco iris que estoy viendo, cuando lo veo en la naturaleza, siempre surge de la misma forma? El arco iris, con todos sus colores, tiene en la parte exterior del aro el color rojo y en la parte interior el azul. Esto es siempre así en cualquier arco iris. Comenzó a investigar y llegó a la conclusión de que las superficies de los objetos tienen la propiedad de absorber ciertas frecuencias de la luz. En el espectro de la luz del sol vienen contenidos los colores completos, pero a la hora de golpear contra la superficie son retenidas algunas de estas frecuencias, convirtiéndose de luz en temperatura. Por eso los tonos negros se calientan a la luz del sol y son más frescos los tonos blancos. En el ejemplo de la imagen que vemos aquí, la playera absorbe todas las frecuencias, pero rebotan las rojas, mientras que los shorts solo rebotan las azules. Luego entonces el fenómeno del color depende de la luz exclusivamente. En la oscuridad o en la penumbra, el color no se manifiesta de manera tan clara como bajo la luz. Esto él lo publica en 1672 y genera un ejemplo o un experimento en el cual, mediante bloquear una ventana con una tabla y hacer un hoyo, podía hacer que un haz de luz pegara en el prisma para proyectar sobre una superficie blanca ese espectro. Sus amigos científicos no le creyeron en un principio y asumían que adentro de ese prisma había pequeñas fracciones o partículas que estaban coloreadas y que a la hora de pasar la luz se coloreaban los objetos, porque hasta entonces la creencia sobre el color es que el color no tenía nada que ver con la luz, sino tenía que ver con el objeto. Si la luz estaba entrando a ese prisma y el prisma sacaba un espectro de luces, sería seguramente porque se estaban pintando en el prisma mismo y el prisma les concedía esos colores. Newton ante esto propone un siguiente experimento. Lanzará la luz sobre el prisma y ese prisma va a proyectar sobre una superficie de cartón, pero a ese cartón se escogería al azar un color y se perforaría un agujero para que pasara a un siguiente prisma. Teniendo dos prismas y dos superficies, habría que ver si el color estaba en el prisma, con lo cual tendrían dos espectros, uno en la primera cartulina y otro en la segunda. Si eran los prismas los que generaban el color, entonces tendrían dos espectros en dos cartulinas. Lo que los científicos de la época suponían es que se vería así. Pero en realidad eso no sucede, porque cuando el color está filtrado, lo que se ve en la segunda cartulina es solo el color que se seleccionó. Ya no existe el espectro rojo, ya no existe el espectro amarillo ni el verde. Esto comprueba que el fenómeno del color se da a través de la luz. La luz, cuando golpea la superficie de los objetos, generan ese fenómeno, pero no está en el objeto en sí, sino en la luz. Publicó estos descubrimientos en 1730 en su Tratado de Óptica e incluso generó un esquema para que cualquier escéptico pudiera practicarlo y ver por sí mismo esta cualidad de la luz. Generó un círculo cromático en el cual podemos ver que divide los colores en dos rangos.
los colores fríos y los colores cálidos. Los colores fríos comprenden el verde, el azul y el morado, mientras que los colores cálidos son el amarillo, el anaranjado y el rojo. Si bien es fácil hoy en día reconocer el rojo como un color cálido o el naranja, el amarillo, por estar en frontera, suele ser confundido. De la misma forma, el morado hay personas que lo creen cálido, pero en realidad, y según Newton, es frío. ¿A qué se debe que un color sea cálido o sea frío? Depende de la anchura de su frecuencia, depende de la amplitud de onda. Explico esto. Cuando la frecuencia de la luz de color rojo viaja, es mucho más amplia que una onda azul. Los colores entre más amplios, más rojos los vemos. Cuando todavía se vuelve más amplia o ancha, llega a salir de nuestro campo visual y se convierte en infrarrojo. Si yo tuviera dos rayos uno junto al otro, pudiera tomar el mismo grosor, medirlo, y en ese grosor cabrían 5 rayos azules, porque los rayos azules son 5 veces más delgados. Si se vuelven todavía más delgados, se vuelven ultravioletas. El espectro del ojo humano puede ver los colores del rojo al azul, pero no puede ver los infrarrojos y no puede ver los ultravioletas. Sin embargo, hay otras criaturas que sí pueden. En conclusión, un rayo de luz roja es más amplio y un rayo de color azul es más angosto. En la época en la que Newton publica estas observaciones, no tuvo un uso real, pero hoy en día sí la tiene. La tecnología con la que se hicieron los discos láser o los CDs nos permitieron desarrollar una tecnología para guardar información en discos DVD cuya capacidad es de 4.7 GB, porque se hacían quemando la superficie con un láser, con una luz láser roja. Esto implica que la luz era muy amplia, pero a partir de la evolución de la tecnología logramos comprimir ese haz de luz hasta hacerlo muy delgadito, hasta hacerlo azul. Esta es la tecnología Blu-ray, que permite guardar en el mismo disco o en el mismo espacio de un disco 27 GB, que es más o menos 5 veces más capacidad de guardar información que un disco hecho con un láser rojo. Apenas en estas épocas logramos entender para qué funcionaba, pero Newton ya lo había escrito desde 1730 en su tratado de óptica. El siguiente personaje que vino a revolucionar el color fue Goethe, un escritor y científico que genera su propia teoría del color en 1810. Él se da cuenta que las aportaciones de Newton hablan solo de cómo la luz pega en las superficies, es decir, un fenómeno exterior al hombre. Goethe se interesa por una investigación hacia qué pasa con el color adentro del hombre, específicamente dentro del ojo. Él descubre el fenómeno de la memoria de la retina. Esto es un fenómeno químico que pasa cuando el ojo está observando colores. Al mirar fijamente durante un tiempo, la imagen permanece en la retina, pero en sus colores complementarios. La anécdota. Goethe se dio cuenta de esto estando en una taberna en la cual vio una imagen en la pared pintada y la estuvo observando por un rato en lo que meditaba sobre un libro que estaba leyendo. Posteriormente regresa a su libro y al dar vuelta a la hoja y tener una página en blanco, parpadea y ve la misma imagen que había estado observando. Se le había quedado pegada en los ojos. Al parpadear se desvanecía, pero lo hizo este experimento y decidió dibujar sobre su libro la imagen que estaba viendo. Él estaba viendo una campesina dibujada, y la campesina en el original tenía la tez blanca, las chapas rojas y tenía un adorno en el pelo azul. Pero eso no fue lo que veía Goethe cuando parpadeaba. Él decide dibujarlo, decide escribir qué colores iban en cada parte y en su casa ponerle colores, hacerlo con acuarelas. Y esta vez se queda mirando fijamente a la acuarela que él hizo y tras unos minutos voltear a ver a una pared blanca. En el momento que hace esto, la imagen de su dibujo se le queda en los ojos, pero recupera los colores originales.